Hola, estoy de nuevo con vosotros para continuar hablando sobre los puntos maestros de auriculoterapia. Hoy voy a explicar el punto maestro cerebral. El punto maestro cerebral se encuentra en el lóbulo, en el tercio superior, en la esquina o el borde, mejor dicho, del lóbulo más próximo a la cabeza. Esta zona de aquí era que se corresponde con el punto maestro cerebral. Su localización más detallada la encontraréis en el vídeo 12, donde se explica la localización de los puntos del lóbulo. El punto maestro cerebral tiene diferentes sinónimos. Lo podéis encontrar como tal, como punto maestro cerebral, o en algunos libros lo encontraréis como punto maestro omega, como punto nerviosismo, como punto neurastenia o como punto preocupación. Todos ellos son sinónimos y se corresponden al mismo punto y tienen por lo tanto las mismas funciones. ¿Por qué es interesante el punto maestro cerebral? Pues porque la región refleja al punto maestro cerebral se corresponde con el área prefrontal. El lóbulo frontal es este que está aquí en amarillo y el área prefrontal es esta región más anterior del lóbulo frontal. ¿Qué actividad tiene que lo hace tan interesante este punto? Pues el área prefrontal tiene actividad muy importante en nuestra capacidad de aprendizaje, capacidad cognitiva, nuestra capacidad de decidir la acción, es decir, nos determina la capacidad de actuar. Pero no solamente esto, sino además también participa en nuestros procesos emocionales, principalmente aquellos asociados a experiencias o vivencias. En definitiva, por lo tanto, esta región prefrontal va a determinar en gran medida nuestro comportamiento, nuestra capacidad de aprender, de entender, nuestra capacidad de tomar una decisión y entrar en acción y nuestras emociones asociadas a nuestras experiencias. Todo esto es lo que va a conformar en gran parte nuestro comportamiento. De hecho, se ha observado que si se daña, si se sufre un daño en esta región, el comportamiento, la actitud, hasta el carácter de la persona que ha sufrido daño en esta región se modifica sustancialmente. Por lo tanto, procesos de atención, cognición y acción y procesos de emoción, todo ello está muy relacionado con el área prefrontal. Por lo tanto, es un punto interesante para muchas situaciones, trastornos o desequilibrios. Por ejemplo, podemos destacar sus indicaciones para la ansiedad, el miedo, preocupación, sueños recurrentes con pesadillas, sueños con pesadillas recurrentes, lo he dicho del revés, trastorno obsesivo compulsivo, la neurastenia o agotamiento nervioso y pensamientos negativos o pesimistas. Pero como comprenderéis, no solo basta el punto maestro cerebral para trabajar todo esto, sino que harán falta otros puntos que sean sinérgicos con el punto maestro cerebral para que en su conjunto, el conjunto de ellos, sean los que garanticen un buen tratamiento para estos trastornos y que se obtenga el resultado óptimo en el menos tiempo posible. Por ejemplo, para trabajar la ansiedad, los puntos sinérgicos al punto maestro cerebral que está aquí en marrón son el punto Sermen, punto simpático, punto cero, corazón, occipucio y el punto ansiedad, que se encuentra en el lóbulo por debajo del punto maestro cerebral. Estos son los puntos sinérgicos al punto maestro cerebral para trabajar la ansiedad. Con esto no quiero decir que para trabajar la ansiedad haya que poner de forma mecánica todos estos puntos, pim pam pum pum, hecho. No,
habrá que palparlos a ver cuáles son más reactivos o no lo son. Quizá alguno no esté reactivo en esa persona en particular. Además, habrá que añadir quizás, es posible, algún otro punto en virtud a lo que el paciente nos haya contado de cuál es su situación. Es decir, estos son puntos sinérgicos al punto maestro cerebral para la ansiedad. Esto no es un protocolo fijo para repetir de forma mecánica. Un buen auriculoterapeuta tiene que ser capaz de particularizar el protocolo a cada persona y a la misma persona en cada sesión. Lo que tenemos que aprender son puntos que combinan correctamente y que se potencian, pero esto no es que sea obligatorio todos estos puntos, sino que vamos a mirarlos siempre que tengamos una ansiedad y veremos cuáles hemos de poner y si hemos de añadir algún otro porque tenga otra cosa, otro trastorno u otro desequilibrio que tratar, y hay que hacer algo más complejo. Bien, para trabajar el miedo, estos son los puntos sinérgicos del punto maestro cerebral, aquí en marrón. Quisiera hablar brevemente sobre el riñón y el miedo. El miedo es una emoción necesaria y de defensa, porque nos pone alerta ante un peligro. Pero cuando el miedo es exagerado o es muy prolongado en el tiempo, ya nos daña. ¿Y a quién daña principalmente y en primer lugar? Al riñón. Y estoy hablando ahora en terminología de medicina tradicional china. El riñón es el órgano cuya emoción asociada es el miedo. Y si el miedo se convierte en pasión, es decir, está exagerado o muy prolongado en el tiempo, el primer órgano dañado es el riñón. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces para trabajar el miedo, pues miraremos el semen, simpático, riñón, miraremos también la frente y esta región del lóbulo por encima del maestro cerebral se corresponde con el miedo o también agresividad y angustia. ¿De acuerdo? Estos son los puntos que vamos a tener en cuenta para trabajar el miedo. Y la preocupación, pues la preocupación en sí no es un problema, pero cuando la preocupación es ya tipo obsesiva y se prolonga mucho en el tiempo, ya empieza a ser un problema que afecta a nuestra salud. El primer órgano afectado por el exceso de preocupación es el bazo. ¿De acuerdo? Hablando igualmente, como antes, en términos de medicina tradicional china. Puntos sinérgicos al punto maestro cerebral para trabajar la preocupación: semen, bazo y el punto maestro cerebral. El bazo, os acordáis que había que palpar esta región de aquí. Muy bien. Sueños con pesadillas recurrentes. Vamos a ver el semen, punto cero, corazón, el tálamo. Por debajo del punto maestro cerebral tenemos el punto ansiedad. Ahí se me va el cursor. Aquí, ansiedad. Y esta flechita se corresponde con el punto calidad del sueño, que está justo por detrás del punto maestro cerebral. Es decir, en el lóbulo, la cara anterior es punto maestro cerebral y la cara posterior se corresponde con la calidad del sueño. Y aquí quisiera comentaros brevemente que un tratamiento muy interesante para esta región, correspondiente a maestro cerebral y calidad del sueño, es trabajar en pinza con semillas o bolitas tanto magnetizadas como no. Cuando aplicamos bolitas sabemos que tenemos que decir al cliente que presione las bolitas para que al presionar ejerza un estímulo sobre ese punto por presión. Pero si nosotros ponemos una bolita delante y otra detrás, la presión que se ejerce es muy superior y el efecto también es por tanto muy superior. En este caso es muy interesante trabajar en pinza porque ambas partes, anterior y posterior, son interesantes
para trabajar el mismo trastorno, sueño con pesadillas. Trabajaremos por un lado la parte emocional de la zona prefrontal, ¿m? Y por detrás la calidad del sueño. Y estamos trabajando el sueño. Por lo tanto, es muy interesante esto. Por cierto, se me ha olvidado poner aquí el hígado. El hígado es, en medicina tradicional china, el órgano que se corresponde, tiene una influencia, mejor dicho, más que se corresponde, muy importante con el sueño, junto con el corazón. ¿De acuerdo? Pondríamos el hígado, que está aquí, en esta región. Muy bien. Trastorno obsesivo compulsivo, pues semen, punto cero, corazón, tálamo, occipucio y nuestro punto maestro cerebral. ¿Qué haremos ante un caso de neurastenia o agotamiento nervioso? Pues punto semen, punto riñón, punto corazón, tálamo, occipucio, ansiedad y nuestro punto maestro cerebral. Son puntos sinérgicos a tener en cuenta ante un estado de neurastenia o agotamiento nervioso. Finalmente, si nos encontramos ante una persona que sufre pesimismo de una forma ya exagerada, también muy prolongada en el tiempo, no es que esté 2 días pesimista, porque sino que ya es de por sí una persona pesimista, negativa, pues vamos a intentar paliar esta situación, y estos son los puntos que nos interesaría trabajar: semen, cero, corazón, frente, nuestro querido punto maestro cerebral, punto ansiedad por debajo y punto felicidad, que está por detrás del punto ansiedad. Volvemos aquí a nombrar el tratamiento en pinzas. Muy interesante en este caso poner una semilla o una bolita por delante correspondiendo con el punto ansiedad, y justamente por detrás correspondiendo con el punto felicidad. De esta forma el estímulo es muy superior y el resultado es más rápido y muy interesante. De esta manera, trabajar en pinza. Bien, pues hasta aquí hemos explicado brevemente, pero creo que con mucho detalle, el punto maestro cerebral. El siguiente punto maestro que voy a explicar será el punto maestro sensorial. Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle al me gusta, que eso ayuda, y os espero en el siguiente vídeo con el punto maestro sensorial. Hasta pronto, amigos.